Seguimos poniendo la mañana en camino. Nos ayuda la notable Malena Muyala, que hoy cumple años, 50 pirulos, una gurisa, como quien dice. Con ella vamos a estar conversando en un ratito nada más. Y hablando de gurisas, estamos recibiendo con mucha alegría a nuestra querida y admirada Marcia Collazo. Buen día, bienvenida, Marcia. Buenos días para todos, un gusto estar por aquí con la posibilidad de vernos. Resulta que la semana pasada había sido al médico, me parece, estabas un poco a Sigo. los apurones y no te pudimos ver, pero ahora sí lo estamos haciendo. Bien. La semana pasada, mi querida Marcia, vos habías iniciado en tu columna Por los Caminos de la Historia, hablando de una mujer muy, muy peculiar, es decir, aprovechamos para conversar sobre ella, y de ese modo hablamos de Trinidad Guevara y de Manuel Oribe. A ver, haciendo hincapié en Trinidad, ¿no es cierto? Sí, justamente yo quería recordarles a los oyentes, me voy a permitir mostrar, Alejandro, la tapa de este libro. Es uno de mis libros justamente de ensayos sobre, bueno, personalidades importantes de nuestra historia, pero en clave de vínculos amorosos o de desamores. Todo es posible aquí porque es la vida. Claro, claro. Y justamente en este libro, que se llama Seguirte el vuelo, es donde yo escribí un capítulo entero sobre Trinidad, porque me pareció muy importante la figura de Trinidad. Más que nada, si tenemos en cuenta que, bueno, a grosso modo la podemos ubicar a lo largo de todo el siglo XIX prácticamente, pero claro, en un momento histórico en el que la mujer estaba muy rígidamente encorsetada, ¿verdad?, en los cánones de la época que pretendían, bueno, dirigir su vida entera, su destino, bueno, lo que tenía que hacer en la vida, que era realizarse fundamentalmente como esposa y madre, y de no ser posible como hija, pero siempre supeditada a alguien más o a algo más. Uh-huh. Y por eso me llamó la atención el personaje de Trinidad, porque fue una de las pocas mujeres pioneras de la época, que las hubo, pero pocas, que se atrevieron a quebrar esos cánones rígidos de la época. Uh-huh. Y me parece que, además de que naturalmente se necesita mucha valentía en lo personal, también es muy importante el camino que abrieron, el ejemplo que dejaron. Yo te decía el otro día que en Buenos Aires, bueno, en Argentina en general, es muy estudiada Trinidad, pero de múltiples puntos de vista, no solamente como una de las grandes actrices que lo fue, sino también, bueno, por todo lo que estoy diciendo, porque además Trinidad se vio sometida a un proceso, prácticamente te diría un proceso judicial que se hizo público, fue tremendo. Hoy le llamaríamos una persecución en buena regla, una casa de brujas, como aquellas de la Inquisición, porque fíjate que ella llega, y por eso me voy a permitir espigar un poco en mi propio libro. Ella llega a, eh, a Buenos Aires en 1817, Uh-huh. momento terrible de nuestro país, de lo que era la banda oriental en ese momento, porque la revolución oriental estaba haciendo agua por todos lados, estaba hackeada, estaba invadido nuestro territorio por los portugueses, y bueno, se puede decir que empieza la crisis, empieza la gran crisis de la revolución oriental. Ya nunca más va a ser lo mismo. Artigas está multiplicándose por muchos lugares con todos sus grandes oficiales, los que todos conocemos. Pero fíjate que en ese mismo año de 1817, Manuel Oribe se acoge a un indulto del invasor, del Lecor, él y su hermano y un batallón entero de libertos se acogen a un indulto del Lecor y pasan a Buenos Aires. Como lo hizo él, lo hicieron muchos otros y regimientos enteros lo hicieron, abandonando a José Artigas. Yo no lo estoy juzgando, no estoy diciendo, hay que estar también en las circunstancias, pero bueno, pero por otro lado Artigas sí se mantuvo al firme, sí se mantuvo en el combate.
hasta el último momento. Ahí está esa famosa frase que la dijo, ¿no? El día que me quede sin soldados voy a pelear con perros y marrones. Y en ese contexto que tenemos que ubicar los amores bastante recientes, bastante nuevos de Trinidad con Manuel Oribe y la partida de Manuel Oribe en un barco junto con Trinidad embarazada ya como de 6 meses. Y bueno, hay que imaginarse que además de todo lo que he dicho, de lo que era violar los cánones de la época y la acusación de indecencia que podía pesar sobre Trinidad, encima está embarazada. Pero además, ¿por qué digo esto? Porque no está embarazada tampoco de cualquiera, está embarazada de un Oribe. Cuando hablamos de un Oribe, hablamos de una de las familias patricias de la banda oriental y hablamos de su parentesco con los Viana. Con los Viana y los Alzáibar. Francisca de Alzáibar, una de las más poderosas terratenientes de la banda oriental. Bueno, de esa familia, doña Oribe. Entonces, fue un escándalo para la familia. Ahora, lo curioso es que tenían otro concepto también, ¿eh? Tenían cosas buenas y malas, diríamos hoy. Tenían un concepto de la adopción y de la crianza de los niños que tenía cosas positivas, ¿no? Fijémonos en que es casi seguro que cuando Trinidad tuvo a su niña en Buenos Aires, que se llamó Carolina, es casi seguro que la familia Oribe, comandada por la matriarca, le haya pedido a la niña. Ajá. También es posible que Trinidad misma haya ofrecido a la niña a la familia Oribe por una razón no menor, porque sabía que le iban a criar muy bien y ella no tenía los medios para hacerlo. Sea como fuere, la relación amorosa entre Trinidad y Manuel estaba asignada por el fracaso, por múltiples causales de fracasos, no solamente personales, sino seguramente sociales. Y la niña fue entregada efectivamente a la familia Oribe, que la crió muy bien, hay que decirlo, la crió con una exquisitez en todos los aspectos, indudable. Fíjate que su padrino de bautismo fue Gabriel Antonio Pereira, que luego va a ser presidente de la República. La casan, como se estilaba en la época, con un matrimonio acorde, pero la niña, bueno, tuvo un destino bastante trágico, murió muy joven, a los 22 años. Y a todo esto, Trinidad sigue brillando en las tablas de Buenos Aires, entró en el Teatro Coliseo, entró a actuar en el Teatro Coliseo, que era un teatro importantísimo, construido sobre la vieja casa de comedias porteña, que se había incendiado en el año 1792. Y sigue con su vida, sigue con sus amores y sigue teniendo hijos de esos amantes, algunos ocasionales, otros más duraderos. Le llama a su segundo hijo, que lo tuvo muy poco después, en 1819, le llamó Caupolicán, por aquel famoso cacique, y hay quienes se preguntan si no habrían, y seguramente había en la sangre de Trinidad Guevara, ancestros indígenas, por el lado de su madre. Y sabés que hay muchas investigaciones, pero hay una bastante reciente entre nosotros, que según parece ha demostrado que el mestizaje de los uruguayos es mucho más extendido de lo que creemos, y no solamente en el interior del país, sino en Montevideo. Un altísimo porcentaje de mestizaje que viene por la sangre materna. Y ese fue el caso de Trinidad. Bueno, tiene a Caupolicán, se hace amante de un hombre casado bastante conocido, que era el doctor Manuel Bonifacio Gallardo, y el doctor decide que Trinidad se aleje de las tablas, ¿no? Le pone casa, quiere que, bueno, de alguna manera alejarla de todo aquello, vaya a saber qué consideraría él, seguramente que era muy pecaminoso, no obstante que él era un hombre casado, eso era de estilo, y entonces salta a la palestra escénica una rival de Trinidad. Trinidad ya suscitaba
otros odios, no solamente los odios de los cánones sociales, sino los odios artísticos, los odios escénicos. Y aparece ahí una actriz llamada Francisca Ujier, que le arrebata el papel de primera actriz, se aprovecha de esto, ¿no? De que se retiró de las tablas. La pregunta, no sé cómo andamos de tiempo, pero la pregunta del millón. La pregunta del millón. Trinidad, ¿habrá aceptado ese destino de vivir como una dama en una preciosa residencia paga por su amante? Como lo harían muchas mujeres. Esa es la pregunta. Y por supuesto que no lo aceptó. No solo no lo aceptó, sino que armó un escándalo de proporciones. Llegó incluso a tener altercados públicos con Francisca Ujier, a la que acusó de todo lo que se le pueda ocurrir a alguien. Le duró un año el retiro, fíjate. Mandó al diablo, diríamos, su papel de señora, y seguramente también mandó al diablo al doctor Gallardo. Entonces acá vamos un poco hilando en los porqués de la importancia de Trinidad y en los porqués de su protagonismo hasta el día de hoy. Una mujer que luchó, en definitiva, por realizar lo que ella consideraba importante en su vida. Y bueno, llegó a decir, como te digo, las cosas más insólitas, pero ahí es donde se formó esa tramoya de denuncias. La propia Ujier la denunció ante la iglesia, fíjate, ¿no? Yo siempre cuento que a nosotros también nos pasaron esas cosas, ¿eh? Las dos abuelas de José Artigas, Ignacia y María, tuvieron que deponer en un sumario, allá por 1750 y pico, en un sumario que se hizo en Montevideo. ¿Por qué era ese sumario? ¿Y contra quién? Era contra un oficial español, el que se había acusado de negro, de moreno. No, por eso digo, o sea, sí será importante asomarnos a la historia, porque la historia nos enseña a no repetir muchos errores. Bueno, así como se acusó a ese hombre y todavía, imagínate, hacer ir a toda la vecindad a declarar si les constaba que el hombre tenía ancestros negros. Bueno, así pasó con la Ujier. La Ujier va a la iglesia, la denuncia a Trinidad, dice que, bueno, era una mujer indecente en todos los sentidos, y se forma un proceso contra ella. Un proceso que hoy diríamos no solamente misógino, sino francamente ilegal. En la época al menos misógino era, y así fue reconocido por muchos. Y entonces aparece un tal padre Castañeda, que llega a decir literalmente, yo quiero leer lo que dijo el padre en un periódico, que se llamaba El Despertador Teofilantrópico. Número 59 para más datos. Trinidad es una mujer prostituida, cloaca de vicios e inmundicias. Una Ana Bolena, que era aquella pobre que decapitó Enrique VIII. Una hembra de conducta criminal. Y todavía agrega que ha atraído sobre sí el odio de las matronas y la execración de sus semejantes. Y que tenía la desvergüenza de subir a las tablas a actuar, llevando al pecho un medallón con el retrato de su amante. Claro, hoy nos reímos. No, lo que pasa es que, ¿sabés qué he aprendido yo de ustedes? En el final esto, Marci, si querés, la seguimos para la semana que viene porque me interesa mucho tu mirada. El riesgo, vos mismo lo has dicho en más de una oportunidad, pero lo han dicho otros queridos y admirados amigos historiadores, que el riesgo también es ejercer miradas anacrónicas sobre los hechos y sobre los dichos, ¿no? Probablemente esos dichos se ajustaban bastante, aunque me huele a que ese también era un tanto radical de más aún en esa época, pero se ajustaba bastante al pensamiento imperante, ¿no? Entonces hay que tener cierta, ¿cómo decirlo?
Bueno, ya que hablábamos de alguien de la red, cierta misericordia a la hora de evaluar y juzgar, ¿no? Sí, de cualquier manera es cierto lo que tú acabas de decir, Alejandro. Indudablemente era un excedido este padre Claro. Castañeda, pero esta es otra cosa con la que podemos ir cerrando, una reflexión bastante interesante, y es que la prensa porteña, siempre fue escandalosa. No, pero es que es Claro. así. Mira, yo ya lo había descubierto hace un tiempo esto en mis investigaciones. Las diatribas que hubo en su momento, que ya podremos hablar de ellas al aire, entre ni más ni menos que Domingo Sarmiento, uno de los padres de la patria argentina, y Juan Bautista Alberdi, fueron tan escandalosas, tan barriobajeras, diríamos hoy. Bueno, ¿y cuándo pasó eso? Y pasó, yo qué sé, en la década del 50 del siglo pasado. Claro. Estamos hablando de hace unos 120 años. Mira, mira en el final lo que te dice Álvaro, dice una mirada crítica. Alejandro, a veces a Collazo se le cuela el estilo clasicista que no está bueno. ¿Qué quiere decir que a la niña la criaron en una familia patricia, entre comillas, de manera exquisita? Lo pregunta Álvaro, que manda saludos. Bueno, yo le contesto a Álvaro, que en realidad no es que se me cuele, es que lo dicen nuestros grandes historiadores con esas Claro, palabras. claro, Carlos Raldazúa tiene un libro entero que se llama El patriciado uruguayo. claro, claro, Entonces claro. no es que yo cree a los patriciados uruguayos. Sí, No, yo lo entendí, pero está buena la pregunta para que quede claro de todos claro que modos, está ¿verdad? buena, claro que sí. Pero ves, ahí también un gesto potencialmente anacrónico, ¿no? Es decir, así es como se le llamaba a aquellas cosas antes y desde ese lugar. Pero Exactamente. obviamente no Pero era una valoración. me viene muy bien la pregunta del oyente, le agradezco, porque Buen día. verdaderamente, Un sí. precioso libro, Seguirte el vuelo. Mi sobrina no le gusta la historia como yo y sufrió todos los años esa materia, pero le gusta mucho leer. Se me ocurrió darle ese libro, le dije que podía ser la puerta para que viera la historia con otros ojos y tal vez empiece a apreciarla. Aposté todos los boletos a Marcia. Después les cuento. Lo dice Yanela, que manda saludos. Mira, qué increíble, Muchas qué bueno. gracias, Yanela. 099-894-987. Antes de despedirte, mi querida, eh, eh, clasista, no clasicista. Está bueno saber que no es la opinión de Marcia, lo aclara Álvaro, a propósito del mensaje anterior. Antes de despedirte, contame acerca de tus talleres, cursos y de tus cursos, mi querida Bueno, yo Marcia. le quiero contar a la gente que en realidad siempre están a tiempo de vincularse. Ayer mismo se acaban de escribir 2 personas nuevas. ¿Por qué están a tiempo? Porque a pesar de que sí se pierden en algunas clases que ya se dieron por Zoom, no se olviden de que todas las clases se les entregan grabadas. Todas las clases, eso es una gran cosa que tenemos que rescatar del aprendizaje virtual. Todas las clases van grabadas. Y en realidad esta semana estaríamos empezando con la 4ª clase, de manera que no se pierden gran cosa. Primero, porque tienen las clases grabadas. Segundo, porque se están creando unos grupos humanos preciosos en estas clases de historia. La gente agradece, la gente dice, me siento mejor, me siento más contenido, siento que puedo hablar. Siempre dedicamos los 5 primeros minutos de la clase a conversar, a que la gente salude, a que la gente interactúe, a que la gente se descargue, porque estamos viviendo momentos de angustia. Yo les Y cuento, a ver si adelante, adelante. no, y entonces recordarles nada más que pueden elegir, hay 2 cursos de historia nacional, que son uno los martes de 19 a 20 y 30 y el otro los jueves de 18 y 30 a 20. El El de los primero es la martes primera. de la El de Cruzada los martes, Libertadora al sitio de Paysandú, ¿verdad? sí, la primera parte de nuestra historia. Y el de los jueves a las 6:30 de la tarde, bueno, modernización, guerras civiles, militarismo, civilismo. Si alguien quiere más información, se puede comunicar a través del 098-819306. Lo repito, y lo repito despacio para que puedan anotarlo. 098-819306. ¿De acuerdo? ¿Está bien así, Marcia? Muy bien, gracias, Alejandro. Te mando un beso grande y el agradecimiento de siempre, querida. Un saludo para ti y para toda la audiencia.